el objetivo, lo relevante de lo que vamos a estar discutiendo ahora, ¿no es cierto?, es que ustedes puedan reconocer los principios fundacionales y funcionales de cómo está organizado nuestro sistema sensorial. Todos operan de la misma manera. Los sistemas exteroceptivos, los que nos monitorean el medio externo, audición, visión, olfato, etc., y los interoceptivos, ¿ya? Por lo tanto, reconociendo el patrón general, después basta con ir a reconocer los aspectos propios de cada modalidad sensorial, ¿ya? Y, como les digo, entonces, también vamos a hacer un énfasis claro en dolor, por la importancia que tiene en la vertiente más clínica, ¿no es cierto?, más aplicada de vuestra carrera, y eventualmente de fisiología visual, si es que alcanzamos a verlo, porque al ser animales visuales es nuestro principal medio de conexión con el medio externo. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero, no sé si recordarles o comentarles, ¿no es cierto?, es que cuando hablamos de fisiología sensorial, desde la neurofisiología, adelante, el ejercicio, un aspecto que es bien importante tener presente en fisiología sensorial, que es mucho más que meramente el aspecto de monitorear el medio externo e interno, ¿ya? Porque todo indica que nuestro procesamiento cognitivo y finalmente el desarrollo de una mente egocéntrica, es decir, que reconoce que es un yo y que se expande en su mundo abstracto, nace del aspecto sensorial. Y eso es algo que ya en el siglo XVII John Locke lo había posicionado. No sé si alguna vez han escuchado el concepto de tabula rasa, de mesa en blanco. ¿Han escuchado a alguien de repente decir, vamos a hacer tabula rasa? Es decir, sacar toda la mesa y dejarla en blanco para poder empezar de nuevo. Entonces aquí la lógica es esa. Se propuso, estamos hablando ya, ¿no es cierto?, más de 300 años atrás, que cuando nosotros nacemos con una mente naïve, ¿no es cierto?, en que no hay procesamiento sensorial. Y sabemos que durante esos primeros días, sus primeras semanas, ¿no es cierto?, tampoco existe una sensación del yo. ¿Ok? Y de hecho, ¿no es cierto?, sabemos que los niños no saben diferenciar bien, particularmente con la madre, que realmente hay más apego, pero con su entorno directo no reconocen los límites de su propio ser. ¿Ok? Y entonces una propuesta, como les digo, muy antigua, pero que se ha confirmado con los aspectos empíricos, es que nuestro conocimiento, y particularmente el autoconocimiento de reconocernos a nosotros, surge de este procesamiento sensorial, ¿ya? Entonces la fisiología sensorial es importante porque es el origen del concepto del yo. Y mucho de lo que es la psiquiatría, se basa en eso. Y sabemos que hay muchos problemas perceptuales de procesamiento de lo sensorial, que más allá de tener un problema que puede ser auditivo o cromático, ¿no es cierto?, una serie de colores, finalmente genera un problema no cognitivo, pero de cierta distorsión de la realidad. Y de hecho eso ha sido un cambio de paradigma importante en la neurociencia. Creo que yo se lo mencioné en la primera clase. Esta idea que hasta hace unos 30, 40 años todavía se decía que la realidad externa, llamémosla así, era objetiva. Pero sin embargo la realidad externa nosotros la reconstruimos y por lo tanto es subjetiva. ¿Ok? Entonces ahora no se duda que, por ejemplo, cuando usted tiene un paciente psicótico, un esquizofrénico, que lo que está viviendo, las voces que escucha, es real para él. Entonces eso cambia mucho de la perspectiva de cómo se abordan esos problemas. ¿Ok? Entonces lo que quiero enfatizar es esta lógica de que la construcción de nuestra mente, de nosotros mismos, es una representación mental del mundo, y en ese contexto, ¿no es cierto?, es súper importante saber que en cada una de nuestras modalidades sensoriales, la estrategia de nuestro cerebro es reconocer algunos atributos de esa dimensión. Lo más fácil de, valga la redundancia, visualizar es nuestro espectro visual. Y nosotros lo fragmentamos y hay neuronas que se hacen cargo, o vías neuronales que se hacen cargo de los colores, de los bordes, de los movimientos. Entonces defragmentamos completamente esa dimensión, pero en eso nuestro sistema también tiene que elegir qué categorías va a considerar más. ¿Ok? Entonces,
hay un sesgo natural de lo que estamos viendo, no vemos todo. Entonces eso es muy evidente porque, por ejemplo, puede que esto lo haya comentado cuando algo hablamos de las cortezas de asociación. En las etnias que viven en el círculo boreal ártico, los esquimales, su mundo visual está más empobrecido en términos de formas, corte, etcétera, porque es más plano, pero está enriquecido en las tonalidades blancas y ven mucho más blanco. Y hay un ajuste, hay una plasticidad funcional en el que ahora se consideran más esos atributos que otros. ¿Ok? Por lo tanto, vamos reconstruyendo, ¿no es cierto?, el mundo externo de las cosas que tomamos de lo que podemos ver. ¿Ya? Y lo que sabemos que es importante para definir la diferencia entre lo sensorial y lo perceptual, que lo sensorial descansa en el aspecto más objetivo, si quieren verlo así, del estímulo. ¿Ya? Por ejemplo, la luz azul. La luz azul sabemos que es una onda electromagnética, ¿verdad?, que tiene una longitud específica que está en el rango de los 458, 460 nanómetros. ¿Ok? Y esa onda, cuando golpea la rodopsina de los conos azules, se transforma en luz azul. Pero no es azul afuera de nuestra mente. Lo que pasa es que nosotros tenemos la misma manera de codificar esa onda. ¿Ok? Entonces, lo mismo con los sonidos. Los sonidos no son más que vibraciones en las moléculas que están en el aire, pero que de la manera que resuenen con la frecuencia, la longitud de onda, se transforman en sonidos particulares, sinfonías de Mozart, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí hay la paradoja, ¿no es cierto?, que se da, que es más bien epistemológica que objetiva, ¿no es cierto?, que finalmente la realidad como tal no existiría afuera, sino que nosotros la reconstruimos en nuestro cerebro. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Porque eso es lo que menciona, es lo que se conoce como la paradoja de Berkeley, que él dice, bueno, si hay un árbol que cae en el medio de un bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hizo ruido? Sí, no. ¿Se fijan? Porque finalmente, de acuerdo a lo que estamos diciendo, si no hay un oído, no hay ruido. Pero por el otro lado uno dice, bueno, pero si se cayó y se pegó, hizo ruido. ¿Se fijan? De nuevo, lo que se enfatiza con eso, más allá de esa paradoja, ¿no es cierto?, es tener presente que nuestro cerebro va construyendo la realidad momento a momento. ¿Ya? Entonces, la neurofisiología sensorial va mucho más allá que meramente saber cómo ocurren los procesos, ¿no es cierto?, la fisiología sensorial. Generalmente uno la asocia a lo que se conoce como la transducción sensorial, la traducción de un estímulo de una longitud de onda precisa o de una presión mecánica o de un odorante, ¿no es cierto?, en impulsos nerviosos. Pero mucho más que eso, sino que finalmente va construyendo la historia del sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, generalmente cuando estamos hablando de los fundamentos de la fisiología sensorial, separamos lo sensorial de lo perceptual. Y lo sensorial es básicamente ese primer procesamiento, la codificación de la información. ¿Ya? Recuerden que entonces, que nuestro cerebro básicamente lo que va a hacer es traducir a un lenguaje que él entienda, que es descarga de potenciales de acción. ¿Ya? Y en general vamos a mencionar que la sensación es un fenómeno eminentemente objetivo. Es decir, es objetivo que si tenemos la rodopsina que está presente en el cono azul y yo le disparo con 460 nanómetros de longitud de onda, va a representarse el color azul. ¿Ok? Y en general la información sensorial la llamamos una información objetiva. Desde el punto de vista anatómico, eso básicamente descansa hasta la corteza primaria. Por ejemplo, la corteza visual primaria. Y todos sabemos que, de nuevo, a menos que haya alguien que tenga, ¿no es cierto?, una discromatopsia, no presente el cono azul, si a ustedes le hacen un registro de la corteza B1, visual primaria, y le estimulan con distintas longitudes de onda, en todos habría un patrón de descarga más o menos similar. ¿Ok? Pero la percepción, que es lo que básicamente hacemos con esa información sensorial, es lo que cambia. ¿Ok? Entonces, si estamos registrando la corteza visual primaria de todos ustedes y además las cortezas visuales multimodales, que además conversan con la auditiva, con la memoria, con la corteza entorrinal del hipocampo, etcétera, etcétera,
se va configurando lo que se conoce como un percepto, la imagen que uno entiende de eso, ¿ya? Y eso es lo subjetivo, porque lo que sabemos es que la percepción está tremendamente cargada de conocimiento previo. Entonces, ¿saben? Las típicas paradojas que aquí uno primero ve la gaviota, alguna gente ve primero el conejo, o en esta imagen que uno cree, ¿no es cierto?, que las líneas no son rectas, porque nuestro cerebro está acostumbrado, y mucho de lo que son las ilusiones ópticas, ¿no es cierto?, descansan en esa idea que uno defragmenta la información y cuando la reconstruye con un aspecto subjetivo inherente, que es nuestra memoria, nuestra información, nuestro sesgo. ¿Ok? Si uno está acostumbrado, si yo vivo en una granja, voy a poner un ejemplo bien pelotudo, pero si uno vive en una granja con conejitos, probablemente aquí seguro que lo primero que veo es el conejo. Pero si vive al lado del mar y, no sé, alimenta las gaviotas todos los días, capaz que ve las gaviotas primero. ¿Ok? A eso es lo que me refiero. Entonces, el aspecto... Pero lo que quiero decir es eso, ¿no es cierto? Como una información objetiva, nosotros vamos reconociendo distintas cosas. Este ejemplo es más decidor. La percepción está cargada de conocimiento previo. Esto es un experimento que se hizo, bueno, en la caricatura un experimento que se hizo en Inglaterra, y le mostraban esta figura a niños menores de 8 años. Están los delfines. ¿Ok? Y virtualmente el 95% de los niños lo que decían que esta figura mostraba era delfines. La cochinada, ¿ve la cochinada de las tres de acá? Entonces, un niño de 8 años, oye, pero ya, cálmense, muchachos, la mano arriba. A echar tío. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Los niños de 8 años que no tienen en su repertorio de memoria, de conocimiento, el aspecto sexual, etcétera, ven los delfincitos, igual que el profesor, yo veo delfines. En cambio, las tres de acá, que se rieron, vieron la cochinada. ¿Sí? Pero de nuevo, ¿qué es lo que está detrás de este ejemplo? Lo que les quiero mencionar es eso, que uno ve básicamente lo que el cerebro nos deja ver. Mucho de lo que tiene que ver con, por ejemplo, con el coaching y la programación neurolingüística, descansa en eso. ¿Ok? Que lo que nosotros estamos observando es lo que nos deja nuestra propia historia de vida. A ver, ¿se fijan? Si no sabemos, de nuevo, eso también se dice mucho cuando por ejemplo, en los cursos de zoología, etcétera, que uno tiene que aprenderse, no sé, los nombres de 25 pájaros. ¿Se fijan? Te dicen, si usted no los conoce, no los ve. Es la misma lógica, ¿no es cierto? Mientras más conocemos, más podemos observar. ¿Ya? Pero eso nos da un sesgo mucho mayor. Porque evidentemente, ¿no es cierto?, las tres asquerosas de allá inmediatamente ven la cochinada y ni siquiera vieron los delfines. ¿Se fijan? Entonces, de nuevo, mucho de cuando se habla, por ejemplo, de esos aspectos, como yo les digo, de programación neurolingüística, de coaching, de ver la oportunidad en vez de la crisis, etcétera, tiene que ver con eso. Y eso efectivamente es algo que uno puede entrenar en el cerebro porque tiene que ver con cómo se procesa la información. ¿Ok? Entonces, es importante que a veces se define un poco distinto, pero en la neurofisiología, en la neurociencia clásica, lo sensorial, entonces lo vamos a llamar lo objetivo. Aquí hay un aspecto sensorial, esta imagen la podríamos decomponer en los voxeles y píxeles que la forman, y eso es objetivo, y todos están recibiendo la misma información. ¿Ok? Pero en la formación del percepto es donde estamos los ingenuos y ya saben ustedes. ¿Ok? ¿Se entiende ese punto entonces? ¿Sí? Entonces, en el procesamiento sensorial, y aquí está, ¿no es cierto?, de alguna manera la lógica de la corteza visual primaria, ¿no es cierto?, es donde básicamente comienza la representación neural. Uno de los aspectos esenciales en la fisiología sensorial, pero que ahora nosotros no nos vamos a abocar mucho, ¿no es cierto?, es precisamente la traducción, la transducción, no traducción, la que habíamos hablado recién, ¿no es cierto?, es cómo somos capaces de que el estímulo lumínico se transforme en el lenguaje que entiende nuestro cerebro. ¿Ok? Pero todo eso es procesamiento sensorial.
Y lo que hace relevante, ¿no es cierto?, lo que es particularmente humano, en lo que nosotros somos muy buenos como especie, es que esa información sensorial objetiva nos genera un mundo perceptual, un mundo abstracto muchísimo más complejo. ¿Ok? Entonces, incluso en algunos primates, en la corteza visual primaria están recibiendo la misma información que nosotros, pero no procesan esa información de la misma manera. ¿Se acuerdan cuando yo les mencionaba, nunca lo puedo dibujar bien, ese del triangulito? ¿Sí, los delfines? El de los delfines, pésimo, pero se entiende, ¿no? La misma información sensorial, nosotros tenemos la capacidad de formar un percepto mucho más complejo, más abstracto, porque conocemos de geometría, porque podemos predecir, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay un aspecto importante ahí de comparar la representación neural con la información previa que tenemos. ¿Ya? Entonces aquí, de nuevo, hay un aspecto muy importante, muchas de algunas patologías que tienen que ver con cegueras de colores, etcétera, se dan porque somos incapaces de traducir bien las longitudes de onda y confundimos el verde con el rojo, etcétera. Pero también sabemos que hay agnosias visuales, hay, por ejemplo, algunos tipos de, se conoce como cegueras corticales, en que los pacientes son ciegos, pero si uno le hace el gesto que les va a pegar, se cubren. O los haces caminar y hay un objeto y lo esquivan. ¿Se fijan? Entonces ahí uno se da cuenta que el paciente ve, pero no logra procesar bien. Y por eso se conoce como una ceguera cortical. ¿Se fijan? Hay algunas agnosias visuales que son tan complejas que el paciente tú le puedes mostrar una llave o un objeto, lo dibujan, y tú le dices, ¿qué es esto? Y no lo reconoce. ¿Se fijan? Pero si uno le pregunta qué es lo que es una llave, sabe lo que es una llave. ¿Se fijan? Es algo que claramente no tiene que ver con el aspecto sensorial, sino que un aspecto perceptual. Y correlacionado con el aspecto anatómico, uno sabe que eso tiene que ver con problemas a nivel de la corteza inferotemporal, donde se está generando el procesamiento visual más elevado. ¿Ya? Entonces, respecto a los sistemas sensoriales, primero recordar, ¿no es cierto?, que los definimos canónicamente en tres grandes grupos: lo exteroceptivo, lo interoceptivo y lo propioceptivo. ¿Ya? Y si bien, si eso lo manejan, ¿no? ¿O no? Pero se entiende, exteroceptivo, interoceptivo y propioceptivo a veces se confunden un poco. En general el interoceptivo tiene que ver con un aspecto homeostático, que tiene que ver con el monitoreo, como lo hemos dicho antes, de la glicemia, la presión parcial de oxígeno arterial, etcétera, etcétera. Ese tipo de sensaciones. En cambio, lo propioceptivo tiene que ver más bien con la navegación que hacemos dentro de nuestro cuerpo. Cómo estamos, esto conversa mucho con, aquí está el órgano tendinoso de Golgi, el reflejo vestibular, el oído interno, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad, que somos muy buenos en saber qué tan balanceados estamos, compensarlo con información vestibular y cerebelar, visual, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son dos aspectos distintos, ¿ok? Pero lo que sabemos, ¿no es cierto?, y lo que yo les mencionaba, es que en nuestro, por ejemplo, en nuestra dimensión visual es un fragmento de toda la dimensión de longitudes de onda que hay, ¿no es cierto? Y nosotros, que somos tricrómatas, vemos básicamente entre los 400 y los 700 nanómetros de longitud. Entonces, solo podemos ver hasta el rojo, pero el infrarrojo, 750 nanómetros, ya no lo vemos. El ultravioleta tampoco lo vemos. Pero, por ejemplo, las palomas tienen 5 conos y tienen un repertorio cromático mucho mayor y ven distintos colores. ¿Se fijan? Entonces, de nuevo, ahí enfatizar esta lógica que la información está, pero nosotros tomamos algunos aspectos. ¿Ok? Y en general, entonces, tenemos un espectro sensorial limitado. Sin embargo, sabemos que hay cierto grado de plasticidad que nos puede mejorar dicho espectro, es decir, pareciera que en parte algunas de estas, aquí, digamos, dentro de esto está limitado físicamente por, ¿no es cierto?, por los cromóforos que tenemos en nuestros fotorreceptores, pero la capacidad de distinguir, qué sé yo, el verde claro del verde oscuro, del verde botella, del verde poto de guagua, verde tiene que ver con la saliencia, la relevancia que tiene el mundo cromático. Y ahí viene el ejemplo que yo les decía, que por ejemplo, en
tribus amazónicas ven mucho más verde. La gente que vive en el polo ve mucho más blanco. O incluso eso llega a ser más complejo. Si usted agarra un avión y se va a la China, va a decir, uy, todos los chinos son iguales. Y si un chino viene para acá y dice, uy, todos los latinos son iguales. Y después de una semana o dos, uno empieza a reconocer, no, este ya tiene cara de indochino, este cara de jabán. Y uno empieza a reconocer eso, porque empieza a cobrar relevancia. Entonces, ahí hay un sesgo, hay un filtro perceptual también que tiene que ver con la relevancia de lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Entienden eso? Entonces, nuestro espectro limitado, hay un límite objetivo que tiene que ver con lo sensorial, nuestra capacidad. No vamos a ver la luz ultravioleta de frentón, pero podemos ser cada vez más exquisitos en el espectro visible que tenemos en virtud de si eso cobra relevancia o no. ¿Ok? Bla, bla, bla. Entonces, la fisiología sensorial, el aspecto importante en poder reconocer objetivamente una información que la vamos a llamar sensorial, tiene que ver con la capacidad de generar el potencial de receptor, que se llama, que es básicamente, este mismo esquema se lo mostré en la clase cuando hablamos de la neurona, que dije todas las neuronas descargan de la misma manera, etc. Es la capacidad, el potencial de receptores y el potencial subumbral, es lo mismo, que es la capacidad de llegar desde el valor de umbral hasta el valor de disparo. Perdón, desde el valor de potencial de reposo hasta el valor de disparo o umbral. ¿Ok? Y eso es lo que hace que una vía sensorial sea aguda, por ejemplo. Es decir, si con pocos fotones logramos que los conos nos lleven al umbral de disparo, vamos a tener una visión muy aguda. Ahora, que esa luz, esos fotones, vengan a una longitud de onda más bien azul, roja, verde, eso es otro cuento. ¿Ok? Pero ciertamente un aspecto importante en nuestra percepción tiene que ver con la capacidad, con este umbral de reconocer esa información. Lo mismo con el estímulo táctil. Entonces, poder sentir un estímulo mecánico va a depender de la intensidad del estímulo. Y básicamente eso es que la neurona que tiene aquí, ¿no es cierto?, estos canales mecanosensoriales sean lo suficientemente finos para que una pequeña deflexión de la dermis genere, ¿no es cierto?, que nos lleve al potencial, al umbral de disparo y por lo tanto descarga y sentimos el estímulo. ¿Sí? Y sabemos que la imagen que se va configurando a lo largo de nuestras vías sensoriales, no he visto nada de eso con no importa. Pero a medida que la información va subiendo, por ejemplo, desde retina al geniculado lateral, que es el tálamo visual, ya la corteza, o desde la dermis, ganglio de raíz dorsal y vía espinotalámica, las vías ascendentes, lo que sabemos es que parte de la imagen y la fragmentación que yo les hablo de la imagen descansa en que las neuronas descargan de distinta manera. ¿Ok? Y lo que observamos es que en estas vías que proyectan hacia los centros integradores, básicamente hay tres tipos de respuestas, ¿ya? Que son, en este esquema lo que quiero mostrarles, esto es cuando comienza un estímulo y termina, es decir, cuando comienzo a tocar mecánicamente y cuando suelto, ¿ya? Y lo que observamos es que las neuronas que tienen sus terminales mecanosensoriales en esta zona, algunas son de los que se conoce como respuestas fásicas o de adaptación rápida, que también se conoce como la respuesta derivativa porque solo responden al cambio. Cuando aparece el estímulo desaparece. ¿Ok? Hay otras que tienen una respuesta tónica, entonces esta es así nomás, solo cuando hay un cambio, cuando aparece desaparece. Y estas son muy buenas a la adaptación rápida. Por ejemplo, cuando uno se pone un reloj, la primera vez es más bien sin adaptación, porque es una novedad. La novedad a nuestro cerebro siempre le llama mucho la atención. Es una característica del cerebro primate. Entonces, usted se compra, por primera vez tiene un reloj, se lo pone, y las neuronas que van a prevalecer en la vía son las que no adaptan y van a estar descargando todo el rato. Todo el rato. Y nosotros estamos todo el rato sintiendo el reloj. Y yo, con el reloj. ¿Ok? También están descargando esta y también las de adaptación lenta que responden con la novedad y después se empiezan a silenciar, pero igual están ahí. ¿Se entiende lo que estoy tratando de dibujar aquí, no? La caída en la frecuencia de descarga.
Entonces al principio tienen, porque es algo que uno le dio mucha importancia. Entonces la información llega hacia arriba y uno dice, el reloj, y uno siente el reloj. ¿Ok? Pero después de un par de días, ¿no es cierto?, no tiene tanta importancia. Cuando uno se pone el reloj, la adaptación lenta cobra en relevancia y uno siente cuando se lo puso, pero después uno ya pasó la novedad. Y finalmente uno solo siente cuando se lo quita o se lo saca. O la ropa, cuando se la saca, así, ¿cierto? Pero uno no está todo el rato sintiendo la ropa. Y eso es porque está prevaleciendo esta. Pero si uno piensa, y básicamente cuando ustedes son conscientes, vamos a volver al reloj para que no se me distraigan. Si yo soy consciente del reloj, yo lo siento. Y eso es porque las neuronas que no adaptan, las que están descargando todo el rato, ahora cobran relevancia de uno. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, es muy importante porque esta información, lo que les quiero mostrar, es que independiente de la modalidad sensorial, esto está pasando, se ha escrito en todas las modalidades que se ha estudiado, hay subtipos de neuronas. Entonces, aquí, por ejemplo, estas son mecanosensoriales de un tipo específico que se dividen en estas tres. Y de acuerdo a la relevancia que uno le dé a esa información, unas resuenan más que otras y por lo tanto quedan más arriba en la categorización de la tarea. ¿Entienden cuando digo eso? ¿Sí? Entonces yo le doy importancia, yo quiero, me puse el reloj y yo, sin mirar, yo puedo sentir que tengo el reloj. Y eso es reconocer las neuronas que están descargando todo el rato. Pero si no estoy pensando en el reloj y estoy pensando en otra tarea que tiene más prioridad, no siento el reloj. ¿Sí? Entonces eso es importante porque eso ayuda mucho a que en la vía, la información sensorial ya va empezando a ser segregada. Y esto tiene que ver no solo con los atributos del estímulo, sino que la información que le estamos mandando al cerebro. ¿Sí? Y entonces aquí cobra particular relevancia las neuronas sensoriales, ¿no es cierto?, que la principal característica que tienen, ¿no es cierto?, es que están altamente adaptadas para su modalidad sensorial. Y uno generalmente, para que por si después me escuchan decirlo, ¿no es cierto?, uno las separa en neuronas sensoriales primarias o secundarias. La neurona sensorial primaria es la neurona que ella misma traduce el estímulo. Hace la traducción, por ejemplo, el estímulo mecánico al código de descarga. Entonces, todas las mecanosensoriales son neuronas sensoriales primarias. ¿Ya? En contraposición, que las neuronas sensoriales secundarias son las que hacen sinapsis con una neurona especializada en la transducción sensorial. Por ejemplo, las papilas gustativas. Justo ahí no está. Bueno, la corteza visual. En la retina. En la retina tenemos células fotorreceptoras específicas, conos y bastoncitos. Y la neurona bipolar o la del ganglionar es una neurona sensorial secundaria porque ella no traduce el estímulo, pero recibe el input sináptico directo de ella. ¿Ok? Y en general, en estas neuronas siempre vamos a ver que son o bipolares o pseudomonopolares, o no sé cómo lo habrán dicho quizás con el profe Barça, ¿pseudomonopolares lo decían? Sí. Pero en el fondo están adaptadas, ¿no es cierto? El cuerpo celular queda a un lado del cableado, por decirlo así. Y eso minimiza que el metabolismo de la neurona esté impactado por mucha descarga, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en el fondo esta adaptación morfológica a la función. Entonces los ganglios raíz dorsal, en el ganglio estelar del trigémino, en general todos los ganglios sensoriales, las vías sensoriales, ustedes debieran esperar neuronas conectoras y por lo tanto, ¿no es cierto?, con procesos muy largos, ya sea bipolar o pseudomonopolar. ¿Ya? Pero lo que es más importante, quizás el concepto más importante en la fisiología sensorial, es que en todas las neuronas sensoriales nosotros podemos reconocer un campo receptivo. ¿Alguien sabe lo que es un campo receptivo? El campo receptivo es una región en el espacio, dependiendo de la dimensión que estemos hablando, en la cual un estímulo genera un cambio en la descarga de esa neurona. Lo más intuitivo es pensar en un dermatomo, en un pedazo de la piel. Entonces imagínense que estamos registrando una neurona en el ganglio de la raíz dorsal, ¿no es cierto?, del segmento espinal que inerva el dorso de la mano. ¿Tá? Yo estoy registrando esta neurona que tiene un patrón de descarga X, ¿ok? Entonces yo empiezo a tocar, imaginemos que este terminal, toco aquí
veo que la neurona no descarga. Toco aquí, no descarga, toco aquí, no descarga. Pero toco aquí y veo que la neurona aumenta su descarga o la disminuye. Vamos a poner en el caso que la aumenta porque es más fácil de visualizarlo. Entonces yo digo, en esta zona estoy dentro del campo receptivo. Toco acá, no, aquí sí, y puedo construir el mapa en el cual donde yo toco, esa neurona dispara. Cambia su frecuencia de descarga. Y lo que sabemos, que a lo largo de toda la periferia está lleno de campo receptivo. Pero tenemos zonas como la típica, aquí casi no hay campo receptivo y uno no siente dolor. ¿Sí? Porque no hay directamente aferencias mecanosensoriales que están inervando eso. Y lo que uno siente es la deflexión de los campos que están más lejos. ¿Ok? Entonces, un aspecto importante es que los campos receptivos los tenemos que definir empíricamente. Es decir, empíricamente se refiere a que tengo que hacer el experimento para definirlo, no lo puedo hacer a priori. En general estamos todos construidos morfoarquitectónicamente de la misma manera, pero aún así uno tiene que reconocer cuál es el campo receptivo de cada una de las células. En nuestro campo visual, lo mismo. Tenemos, ¿no es cierto?, si estamos registrando neuronas en la retina o directamente los fotorreceptores, sabemos que nuestro campo visual es casi 180 grados, pero algunas neuronas van a estar respondiendo a un pequeño parche de ese espacio, otras a otro, y toda esa suma nos hace el campo visual total. ¿Sí? Hay las neuronas, ¿se acuerdan cuando hablábamos del baroreflejo y del quimioreflejo carotídeo? Hay neuronas del cuerpo carotídeo que tienen un campo receptivo que va dentro de una presión parcial de oxígeno entre los 35 y 45 milímetros de mercurio de oxígeno. Y se conocen como las células sensibles a la hipoxia de bajo umbral. Y hay otras que responden a un cambio en la presión arterial de oxígeno entre los 60, ¿se fijan? Es muy específico para cada modalidad sensorial. Para los omnoreceptores del hipotálamo se reconocen que hay las de bajo umbral y las de alto umbral. Entonces algunas con un pequeño cambio en la osmolaridad que pasa de 290 a 293 disparan. Y uno dice, este es el campo receptivo de esta neurona, entre 290 y 293 milimoles por litro. ¿Sí? Entonces el campo receptivo finalmente va a ser lo que determina nuestra conexión con el medio ambiente, externo o interno. ¿Ok? Y usualmente, particularmente en el aspecto visual y somatosensorial, que son nuestras principales modalidades exteroceptivas, son campos receptivos concéntricos, ovoides o derechamente circulares, y que tienen un antagonismo centro-periferia. Es decir, la mayoría se conocen como los campos receptivos de centro-on. Si yo, aquí esto es un ejemplo de una vía visual, pero sería lo mismo por una mecanosensorial. Es decir, yo puedo reconocer en un campo visual el campo receptivo de una célula específica. Y si yo a ese campo receptivo le disparo un haz de luz directamente al centro, lo que veo es que esa neurona aumenta su descarga. Y por lo tanto digo, esto es un campo receptivo de centro-on, que se activa con el centro. Y cuando le pego en la periferia su campo receptivo, lo que veo es que se silencia o disminuye su descarga. ¿Entienden? Entonces no es tan simple como pegarle al campo receptivo y que la neurona se prenda, sino que es concéntrico. También existe la centro-off, pero da lo mismo. Lo importante es reconocer que es concéntrico antagónico, porque eso sabemos que aumenta muchísimo los contrastes, favorece la resolución. Entonces, si en una zona una zona particularmente sensible, nos tocamos, el centro de ese campo receptivo de esa neurona descarga, las de los lados que le tocamos la periferia se inhiben y es más fácil navegar y reconocer dónde exactamente fue el estímulo. Porque si todas descargan al mismo tiempo, uno no sabría reconocer bien. ¿Sí? ¿Entienden esa lógica, no? Y esto se da en los campos receptivos, donde está súper demostrado, es en visual y en auditivo. Perdón, visual y somatosensorial. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿eso se relaciona con lo que usted dijo, el tema de umbral del dolor? ¿Comporta? No sé si no comporta el dolor. No, esto solamente tiene que ver con un posicionamiento antagónico de la comunicación de los terminales. Bueno. ¿Ya? Pero no lo voy a mencionar ahora porque es un poco complejo, pero
Lo importante es saber que aquí evidentemente estamos hablando siempre de estímulos supraumbrales, es decir, que la célula es capaz de detectarlo. Una vez que lo detecta podemos reconocer esta lógica. ¿Ok? Entonces los campos receptivos, recuerden, son uno de los conceptos más importantes en fisiología sensorial. Y por supuesto varían con el receptor. Entonces tenemos, por ejemplo, receptores que están, los corpúsculos Ruffini, que están bien adaptados a que nosotros seamos buenos para reconocer texturas rugosas, lisas, y son campos receptivos bien alargados, y por lo tanto para reconocer una textura tenemos que movilizar todo el campo receptivo sobre la superficie, ¿no es cierto? Y eventualmente podemos reconocer texturas solo tocando así, pero en general somos mucho mejores en definirla si es que movilizamos todo el campo receptivo, ¿ok? Y asimismo hay algunas que son más finas, etcétera, 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 ¿ya? Y también van a depender, por cierto, de los receptores de que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, la visión tricrómata versus la dicrómata, como en el daltonismo. El daltonismo, una discromatopsia verde con rojo, eso es formalmente el daltonismo, pero en general, cualquier discromatopsia lo que vemos es que claramente no logramos traducir todas las longitudes de onda y por lo tanto el espectro cromático es menor. O cuando comparamos, ¿no es cierto?, una visión real que está impactando en la córnea versus lo que ve la neurona ganglionar que forma el nervio óptico, los campos receptivos son distintos porque las neuronas ganglionares son muy buenas para descargar cuando hay contraste, cuando hay bordes, diferencias. Entonces se enfatiza mucho la diferencia y otras vías van a hacerse cargo de el color, la textura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces miren, por ejemplo, un aspecto que es importante en la fisiología sensorial tiene que ver con poder reconocer, con lo que se conoce como discriminación sensorial. Porque por un lado llama la atención nuestra sensibilidad sensorial. Comparado con otros animales no somos muy buenos, pero en general sí somos muy buenos para reconocer ruidos, pequeñas bases de luz, etcétera, etcétera. Pero en realidad ese no es nuestro problema es que tenemos mucho estímulo. Entonces lo que realmente se hace relevante es que en la gran cantidad de estímulos que tengamos podamos reconocer algunos puntualmente. ¿Ok? Y eso de nuevo se va cultivando con la experiencia y con la importancia que tenga. ¿Ok? Lo clásico es... no es la pero lo que les quiero mostrar un experimento simple que visualiza eso, lo que se conoce como el umbral de discriminación entre dos puntos. Que esto, incluso alguna vez pensamos hacerlo como práctico, ¿no es cierto? Que es bien sencillo, que uno puede, con un compás, con dos puntas, ¿no es cierto?, ir en un sujeto, un animal de experimentación, ¿no es cierto?, y uno va tocando con dos puntas y el voluntario tiene que decir si siente dos o una de los estímulos. ¿Se fijan? Y por lo tanto uno va, se fija, entonces digo, ya aquí, si me pongo las dos puntas muy cerquitas, yo no alcanzo a distinguirlo. Pero si ya están más separadas, sí. Entonces, esta distancia es 15 milímetros. Ya, 15 milímetros es umbral de discriminación de dos puntos en el dorso de la mano. ¿Ok? Y lo que sabemos en la práctica que tenemos un abanico de umbrales de discriminación distintos en distintas regiones. Y particularmente nosotros somos muy buenos en la discriminación con los dedos y con la boca. La zona de la boca es muy sensible también. ¿Ok? Y concomitante con eso, lo que sabemos que, por ejemplo, en la yema de los dedos, ¿no es cierto?, tenemos una mayor densidad de receptores y además los campos receptivos son más pequeñitos. ¿Ok? Tamaño de los campos receptivos, entonces, ¿se ve o no? ¿O yo soy el ciego? Pero imagínense, voy a dibujar un dedo. Eso es un dedo. Ahí está la uña. Se come la uña. Ahí. Entonces, quiero que visualicen que si los campos receptivos son de este porte, eso nos da menor discriminación que si los campos receptivos son de este porte. ¿Sí o no? A mayor densidad y menor tamaño del campo receptivo, mayor discriminación. Independiente del umbral, porque si el estímulo es bajo umbral, por muy pequeño que sean los campos receptivos, no vamos a sentir nada.
¿Sí? Entonces, asumiendo que el estímulo es supraumbral, es decir, que objetivamente uno lo siente, la capacidad de discriminar entre dos puntos tiene que ver con el tamaño de los campos receptivos y qué tan apretados están en esa zona. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en nuestra retina, para cambiar la modalidad sensorial, en la fobia, ¿saben lo que es la fobia de la retina? ¿No es cierto? Que es el lugar de mayor agudeza visual, está en el centro de nuestro campo receptivo. ¿Ok? De hecho, puede que sea la... Déjame si es una diapo que viene, ¿o no? Me acordé que está por ahí. No. En la fobia, ¿no es cierto?, que es nuestra mayor agudeza visual, lo que sabemos es que tenemos los campos receptivos más pequeños y la mayor densidad de campos receptivos. En cambio, hacia la periferia, son campos receptivos más grandes y menos densos. Entonces, en la periferia yo a lo más puedo reconocer que pasó alguien por esa ventana, por el ojo de buey, pero si quiero saber quién es, tengo que apuntar con la fobia para tener una buena discriminación y poder configurar esa imagen. ¿Sí? Entonces, en todas nuestras modalidades sensoriales tenemos, ¿no es cierto?, una heterogeneidad en la densidad y los tamaños de los campos receptivos. En el sistema auditivo somos mejores para detectar bajos decibeles y sonidos más graves que los agudos. Y de hecho, a medida que uno se va haciendo viejo, cada vez escucha menos los agudos. ¿Ok? Porque hay un sesgo a nivel en el tímpano, que tiene que ver con la exposición anatómica, pero que hace que ahí hayan mayor densidad discriminatoria de las ondas graves. ¿Sí? Sonido grave. ¿No? ¿Te dejo prendido? Así se nota más cuando se están durmiendo, más famoso. Entonces queda claro eso, ¿no? Mientras más campo receptivo más pequeñito, eventualmente mayor capacidad de discriminación tenemos. ¿Ok? Pero también va a depender de otros aspectos, porque ciertamente va a depender de cómo esa información sube por la vía espinotalar, por la vía ascendente, ¿no es cierto? Y aquí hay un concepto que es clave también entender, que es el que se conoce como la convergencia sensorial. ¿Ya? Que algo así lo habíamos mencionado cuando hablamos de sinapsis, que yo les dije la convergencia sináptica, la divergencia sináptica, ¿sí? Pero visualícenlo de esta manera. Imagínense, dado que el campo receptivo, ¿no es cierto?, lo definimos experimentalmente, ustedes debieran poder imaginarse que incluso hasta la corteza visual primaria reconocemos un campo receptivo. Y el campo receptivo de la neurona de la corteza visual primaria va a depender de los campos receptivos de todas las neuronas que llegan a esa neurona. ¿Sí o no? Imaginémonos, para hacerlo bien sencillo, que esta es una neurona de la corteza visual primaria. El campo receptivo de esa neurona va a ser la suma del campo receptivo de todos los conos y bastoncitos que proyectan directamente a esa corteza, a esa neurona. ¿Sí? Y lo que sabemos que en nuestras vías sensoriales, particularmente en las primeras sinapsis, hay un alto grado de convergencia sináptica. Es decir, que la primera neurona sensorial, que muchas primeras neuronas sensoriales convergen en la segunda. ¿Ok? Entonces, el campo receptivo de la segunda neurona es la suma, es la integral de todos los campos receptivos de las que en ella convergen. ¿Sí? En contraposición, teniendo el mismo tamaño campo receptivo, si no hay convergencia, hay una mejor resolución. Entonces, por ejemplo, en las yemas de nuestros dedos hay muy poca convergencia. Por lo tanto, tenemos mayor discriminación que en los muslos, que hay un alto grado de convergencia. Entonces, si en los muslos separamos un compás a 3 milímetros y uno lo toca, uno siente un pinchazo. Porque si bien estamos tocando dos campos receptivos distintos, hay un alto grado de convergencia. En contraposición, que a nivel facial, orofacial y digital, hay menos convergencia, por lo tanto discriminamos mejor. ¿Sí? Pero además en el muslo los campos receptivos son más grandes. Entonces, ¿se fijan? ¿Entienden lo que estoy diciendo, no es cierto? Entonces la convergencia
de la vía sensorial define mucho del campo receptivo, de la percepción, ¿ya? Hay unos estudios que son bien llamativos en aves de presa versus granívoros. Por ejemplo, un zorzal, un gorrión versus una lechuza. Y en general se han hecho, en algunos tipos de falcónidos, da lo mismo. Aves de presa, ¿se entiende? ¿Cierto? El grado de convergencia de la vía visual es el menor que se conoce en todo el repertorio vertebrado. Entonces tienen una agudeza visual muy grande porque cada campo receptivo periférico de su mundo visual casi sin converger llega hacia arriba. Entonces son muy buenos para discriminar. ¿Se fijan? Entonces eso, además tienen una agudeza, tienen un umbral de discriminación muy bueno. Es decir, con poca luz pueden ver, etcétera, etcétera. Pero lo que les quiero llamar la atención es que generalmente uno dice, bueno, estos tienen un mejor repertorio visual porque son más sensibles, tienen más receptores, pero también tiene que ver con cómo está construida la vía. Y el grado de convergencia define muchísimo de esa agudeza sensorial. Otro aspecto que define también la agudeza sensorial tiene que ver con un proceso llamado inhibición lateral, ¿ok? Que descansa en la lógica que, de nuevo en este esquema, miren, estamos viendo la primaria, la neurona sensorial primaria, secundaria, terciaria, qué sé yo, carga raíz dorsal, espinal, talán, ¿ya? Y aquí estamos viendo las descargas que tienen frecuencia, potencial de reacción cuando uno da el estímulo. Entonces imagínense que estamos, ¿no es cierto?, dando un estímulo mecánico sobre la piel y le impactamos justo en el centro del campo receptivo de una neurona, de centro ON. Por lo tanto, esa neurona descarga potencial de reacción y descarga el glutamato. Las neuronas que están al lado, que hay cierto grado de sobreposición de los campos receptivos, también disparan. ¿Ok? Pero lo que sabemos que a nivel de la segunda neurona, la que es más estimulada, cuando descarga el tercer relevo de la vía, hay colaterales del axón que inhiben las vías paralelas. ¿Ya? Entonces imagínense que la segunda neurona que recibe el grueso de la excitación de la primera neurona, excita a la tercera, pero inhibe la terminal presináptica de sus vecinas. Entonces esto favorece que esta reconozca. Entonces, cuando vamos a ver, ¿se entiende? Pues aquí estamos viendo la frecuencia de descarga de la neurona A, B y C. Esta es la que más dispara, mayor frecuencia de descarga, porque le pegamos justo al centro. ¿Ok? Y como esta va a generar una inhibición lateral de las del lado, cuando vamos a ver la que correlaciona a nivel de tálamo, por ejemplo, en la vía cuando estamos bien arriba, esta está descargando mucho más de las otras que fueron inhibidas. Y eso ayuda muchísimo también en la resolución. ¿Se fijan? Y lo que llama la atención, esto particular, en corteza visual, en retina esto ocurre. En la retina sabemos que, probablemente les voy a mostrar una imagen, pero imaginémonos que esto es un fotorreceptor, está la bipolar, y aquí está la ganglionar que forma el nervio óptico. ¿Se entiende mi letra? Entonces está lleno de, ¿no es cierto?, estas columnas visuales, conos o bastoncitos, bipolar y nervio óptico. Y entre estas existen neuronas horizontales o amacrinas que inhiben las de los lados. Y también nos ayuda a, ¿no es cierto?, que tengamos un mapa retinotópico a nivel de tálamo y corteza. Entonces, en la vía, gran parte de la resolución sensorial va a estar dada por el grado de convergencia y el grado de inhibición lateral. ¿Sí? Pregunta prueba. Entonces, ¿de qué depende la bla, bla? Depende de el tamaño y densidad de los campos receptores en la periferia, en la frontera. Y hacia abajo, convergencia lateral, convergencia sináptica en la vía e inhibiciones laterales. ¿Sí? O sea, a ver si lo entiendo, es como hacer pasar el impulso por una suerte de embudo para que sea más preciso. Claro, la lógica es que si, recuerden como las representaciones a nivel de los mapas corticales, si la información llega más precisa, es más fácil reconocerla. Claro, porque lo contrario sería algo muy difuso el estímulo. Claro, es más difuso, exactamente. Ya, perfecto.
Entonces aquí lo que les quiero enfatizar es esto, de nuevo, en las clases con el profesor Pérez van a hablar de las vías ascendentes, descendentes, así que no quiero detallarlo, pero lo que quiero recordarles es que en nuestro sistema nervioso va toda la información muy ordenadita arriba arriba. Entonces, en las vías, por ejemplo, una vía somatosensorial clásica, recuerden, hay la entrada espinotalámica a nivel del bulbo raquídeo, ocurre lo que se conoce como la primera sinapsis, la decusación, en cuneado gracilis, y de ahí surge, ¿no es cierto?, la proyección hacia el tálamo somatosensorial, que es el tálamo posterolateral ventral, y de ahí a corteza somatosensorial primaria. Y lo que si pudiésemos ir desmenuzando los miles de axones que corren por ahí, vemos que algunos de esos son los que responden con adaptación rápida, lenta, sin adaptación, a contrastes, a colores, convergencia, no convergencia, y toda esa información va llegando al mapa cortical específico de esa zona. ¿Ok? Y lo que va definiendo principalmente nuestra agudeza es todas esas características, pero lo que lo define es el mapa cortical de la vía, el mapa de la corteza primaria. ¿Ya? O sea, eso es lo que va a ser relevante, que esta información que vaya bien segregada, ¿no es cierto?, fragmentada, corriendo por la vía, y que a la corteza somatosensorial primaria llega toda esa información a distintas neuronas, y ahí se empieza a reconstruir. Esa es la lógica. Lo mismo en la vía visual, de la retina al tálamo, y sabemos que hay proyecciones ipsilaterales, contralaterales, a la misma zona, de ahí a la corteza visual, completamente desconfigurada la imagen, y a medida que va proyectando por las vías hacia parietal superior y temporal inferior, se va reconstruyendo todo, y ahí es cuando las cortezas de asociación renace la imagen, pero cargada con mucha memoria y conocimiento previo. ¿Sí? Tenía del riñón, ¿no? Sí, será. Entonces, de nuevo, para enfatizar eso, dentro de las vías somatosensoriales que van entrando por los ganglios de raíz dorsal, podemos reconocer, está tan fragmentada toda la información, que podemos reconocer una vía en que la información mecanorreceptora y propioceptora corre, que es la clásica de la decusación en el menisco medio, en contraposición que la información del dolor de los nociceptores o nociceptores y de los termorreceptores contralateraliza inmediatamente y genera la vía espinotalámica. ¿Ok? Entonces la información va separada. Entonces la única manera de entender que tenemos tanta exquisitez en las vías, en cualquiera de las vías, pero en este caso la vía somatosensorial, es que la información va completamente segregada. ¿Ok? Y ahí se da que se pueden dar casos de hemisecciones medulares en que los pacientes pierden la sensación térmica y de dolor, pero no la mecánica. Porque si se lesiona el aspecto contralateral, no se lesiona la vía que corre ipsilateral hacia arriba, que es la información propioceptiva, mecanosensorial, pero sí la información térmica y de dolor. ¿Entienden? Entonces, incluso desde el punto de vista clínico tiene esa relevancia, saber que van corriendo por distintas zonas. ¿Ya? Pero lo importante por ahora, que reconozcan en un primer aspecto, ¿no es cierto?, que toda esta exquisitez, la discriminación tiene que ver en los grados de convergencia e inhibición lateral que hay en cada una de las sinapsis, y por eso es importante que uno reconozca, qué sé yo, aquí va a ocurrir la primera sinapsis, la segunda sinapsis, la tercera sinapsis, etc., porque en cada uno de esos eventos puede estar sujeto a inhibición lateral, convergencia, etc., y lo que realmente nos interesa es el mapa que se forma aquí. ¿Ok? Y cuando hablamos que las vías, en general, las vías sensoriales son jerárquicas, no solo nos referimos al aspecto anatómico, ¿no es cierto?, que vamos corriendo hacia el encéfalo, sino que en cada uno de estos pasos, particularmente cuando llegamos a tálamo, hay una elaboración de la información. Y hay mucha conversación, lo que se conocen como los loops tálamo-córtico-talámicos, es decir, de tálamo a corteza, de corteza a tálamo de nuevo, y de ahí sube de nuevo. Son bien reverberantes. Ya uno tiene la lógica, porque uno lo simplifica, ¿no es cierto?, de que esto es bien río arriba, pero en realidad, particularmente en tálamo y corteza, es muy, muy reverberante. ¿Ok? Y eso
Y en esas conversaciones es donde también se mete hipocampo, amígdala, y las emociones también definen cómo estamos percibiendo el mundo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo otro que también se lo voy a mencionar porque va a ser importante cuando veamos lo de dolor, que recuerden que esta, ¿no es cierto?, es la simplificación de la vida, porque en cada uno de estos eventos hay un montón de interneuronas, ¿no es cierto? Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de la vía, imaginémonos la vía retino, tálamo, cortical, y aquí está la corteza. En esta sinapsis, aquí esto literalmente descansa en una malla de interneuronas que están regulando esa sinapsis. Entonces hay que, sobre todo en el sistema nervioso central, sacudirse un poco la idea que la sinapsis son dos neuronas conversando, sino que realmente son dos las que informan, pero generalmente son sinapsis entre 6 o 7 neuronas. Las interneuronas cobran un papel muy importante. Entonces vamos a ver que en la vía del ganglio de raíz dorsal a la médula espinal, aquí, las interneuronas que secretan opioides son muy importantes, porque cuando secretan opioides, inhiben la vía nociceptiva y uno siente menos dolor. Y por eso cuando uno pone, qué sé yo, tramadol o pone morfina directamente espinal y epidural, se acaba el dolor, porque uno bloquea la vía. Pero bloquea la vía del dolor, pero no bloquea la sensación. A ver, claro, generalmente uno pone unas dosis bien importantes y no queda en coma, pero... Entonces, recuerden, lo importante, finalmente es, lo que comenzamos al principio, hacer la percepción, que la información sensorial nos haga sentido, ¿ok? Que llegue a la corteza. Recuerden que entonces la estrategia siempre es la misma, hacia tálamo y hacia corteza, ¿ok? En cada una de estas cortezas visual primaria, somatosensorial primaria, hay un mapa retinotópico, somatotópico, etc. Uno lo puede reconocer. Entonces, en la corteza visual primaria, sabemos que el aspecto más caudal recibe del campo visual periférico. El centro de la corteza visual recibe justo de la fobia, etcétera, etcétera. Y uno puede reconocer en la corteza visual primaria el campo visual entero, ¿ok? Al igual que reconocemos el homúnculo sensorial. ¿Sí? Y en general ahí va a cobrar relevancia cuando lo veamos en un par de semanas. Cómo están conversando, entonces en el proceso de formar el percepto, cómo conversan las vías sensoriales, y ahí las dos capas más importantes son la capa 2 y 3 en la corteza. ¿Se acuerdan de esto que les mostré esta misma imagen, creo que en la primera clase, ¿no es cierto?, que es la neocorteza? Cuando digo corteza, siempre en la neocorteza son 6 capas, ¿no es cierto?, y las capas 2 y 3, aquí lo voy a decir, son las que comunican con las cortezas vecinas ipsilaterales o contralaterales, ¿ok? Entonces, mucho de lo que es la formación de los perceptos sensoriales, uno ve que son, ¿no es cierto?, en general lo que uno dice es que la entrada al circuito intracortical es capas 2-3. Y cuando es un comando hacia abajo es capas 2-3 y por la capa 5 para abajo. ¿Sí? Ok, entonces en ese sentido la formación de la corteza, importante conocer los mapas, muy importante. Y el otro aspecto que les quería mencionar, ¿no es cierto?, es la sobrerepresentación que tienen algunas regiones. Así como yo les decía, en nuestra corteza visual, la región de la fobia está sobrerepresentada, que además la fobia es la de mayor agudeza visual, entonces tenemos sobrerepresentada la agudeza visual, que hace bastante lógica, ¿ok? En la corteza, cuando uno ve el homúnculo sensorial, claramente está sobre representada la región de la cara y la región de las manos, que es donde tenemos mayor sensorialidad mecánica periférica. Se fijan en contraposición que en los muslos es mucho menos proporcionalmente que el tamaño real que tiene la periferia, ¿ok? Y eso obedece, ¿no es cierto?, a precisamente una sobre representación, ¿ok? Un aspecto que es importante, no sé si lo puse por ahí, pero tiene que ver con la plasticidad sináptica. Entonces aquí es donde los neurofisiólogos empezamos a pelear con los neuroanatomistas, porque si bien es correcto definir los mapas corticales, también estos son mucho más versátiles y se comportan como un fluido más que algo estático. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos mencionado? Que yo les dije que salió un paper hace 2 años que describió 100 nuevas zonas de la corteza, ¿ya? Porque sabemos que hay neuronas que pueden estar formalmente en la región de la corteza premotora dorsal, ventral, pero además esas neuronas se conocen como neuronas en espejo que nos permiten tener empatía, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces,
no es correcto tener una visión de que sobre todo la corteza es muy estricta en términos de su restricción topográfica, porque sabemos que algunas neuronas, cuando conectan con otras neuronas, por ejemplo, de la misma región, cumplen el propósito de configurar el percepto sensorial de la cara. Pero si esa está conversando con otra neurona, puede estar contribuyendo a formar otra sensación. Esa es la lógica, ¿ya? Y eso es importante porque sabemos que cuando hay fenómenos como entrenamiento, cuando uno toca piano, teclea, que mejora la capacidad, esto sería la corteza motora, no sensorial, sabemos que en el homúnculo motor la región de los dedos aumenta. O cuando uno le amputan un dedo o un brazo, ese mapa cortical rápidamente es tomado por otras regiones. Y incluso se da con distintas modalidades sensoriales, probablemente han escuchado, pero en general se dice, por ejemplo, que una persona que nació ciega o que incluso pierde la visión, mejora su agudeza auditiva. Lo han escuchado, ¿no? O el aspecto mecánico, porque andan con el bastoncito, que eso lo entrenan, eso es otra cosa, ¿ya? Pero lo que ocurre a nivel de las cortezas sensoriales polimodales, las secundarias, es que si la información visual disminuye su relevancia, porque básicamente no está entrando, empieza sobre representante el procesamiento auditivo y la persona objetivamente mejora su capacidad auditiva sin que haya una mejora formal en el tímpano, la membrana, etcétera, etcétera. Es solo porque aumenta el mapa cortical. ¿Se entiende esa lógica, no? Y eso, por lo demás, nos sugiere que tenemos una capacidad sensorial mayor de la que realmente estamos utilizando. Porque si no, no se podría explicar que si después de un par de semanas de estar en China vamos a empezar a reconocer distintas caras, o si nos vamos a vivir al Polo Norte vamos a empezar a distinguir distintos blancos. Lo que pasa es que en el procesamiento de la información, esa información no tiene mucha relevancia, por lo tanto, a los codazos la más relevante va quedando más arriba. Más arriba en la categorización que hace la corteza prefrontal. ¿Ya? Sí, hay de los dos tipos. En general, la más robusta es la categorización consciente, que uno la hace. Bueno, consciente o subconsciente, pero vertical. Es decir, algo que a nosotros nos importa va a tender a resaltar más. ¿Se fija? Pero también objetivamente hay aspectos periféricos en que hay categorización. ¿Ok? Por lo tanto, se dan en los dos escenarios, pero la más robusta es la cortical consciente-subconsciente. ¿Ya? Y esto era para mencionar, bueno, era lo que les estaba mencionando recién, que cuando hablamos del procesamiento de la información sensorial, es decir, el entendimiento del mundo, lo perceptual, el aspecto importante va a ser cuando desde la corteza, por ejemplo la visual primaria, empezamos a ir a las secundarias, porque ahí inmediatamente hay conversación con la corteza parihipocampal, que el hipocampo es memoria. ¿Okay? Es decir, no formamos perceptos si es que no conversamos con nuestra memoria. Si uno inhibe las vías temporoparhipocampales, la proyección desde las vías sensoriales hacia el hipocampo, uno no logra tener un entendimiento de lo que está viendo. ¿Ok? Y eso pasa, por ejemplo, en el Alzheimer. En el Alzheimer, cuando empiezan a morir las neuronas hipocampales, primero se pierde la memoria y el paciente pierde esa memoria episódica. Como el hipocampo también se encarga de la navegación, también se pierden un poco, pero después empiezan a tener problemas cognitivos, de que no entienden. Y no es porque hay un déficit cognitivo, es porque en el procesamiento sensorial no recuperan información y no van entendiendo lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces siempre cuando hay en las cortezas multimodales, polimodales, es lo mismo, ¿no es cierto? Hay un aspecto que va hacia la corteza parihipocampal, hipocampo, y otro que va a la corteza singular, hacia el cuerpo calloso, que esta es una corteza importante porque es la corteza de contextualización, que también ayuda a, una vez que la información sensorial pasa por el cebazo de la memoria, qué tan importante es, por ejemplo. No sé si aquí vi el ejemplo de la Machi y los médicos en el Austral que estaban enojados. Ya, ultra cortito.
que había una, no sé si era machi, que era un poco el cuento que hacía el medicucho, que la estaban tratando porque estaba con una dolencia, etcétera, etcétera, que era como una suerte de lumbago, no me acuerdo. Y le habían dado los tratamientos clásicos y la vieja seguía toda chacosa. Y bueno, ellos estaban ahí, estaban medio complicados porque no podían resolverle el problema. Y la señora, era una señora mapuche, y fue donde una machi. Y qué sé yo, la machi le hizo el ritual de sanación y se mejoró. Entonces el médico estaba recaliente y decía, pero ¿qué es lo que hizo que nosotros no pudimos hacer? Y lo que se sabe, estoy caricaturizando un poco el tema, pero cuando uno está en un contexto que a uno le hace mucho sentido, eso efectivamente puede modificar la actividad. Y por ejemplo, subirte la motivación. Y eso tiene que ver con la corteza singular. Cuando uno está haciendo cosas que le hacen sentido. Entonces, en este caso, a esta señora mapuche, la machi, en su visión cosmogónica, ¿no es cierto?, de cómo ella entiende el mundo, es una autoridad que efectivamente la puede ayudar y eso realmente favorece el procesamiento. ¿Ok? Entonces, esos aspectos subjetivos que antes se consideraban que era un condicionamiento muy relativo, realmente ocurre. ¿No es cierto? Si hay cosas que a uno le hacen sentido, cobran más saliencia. ¿Ya? Mucho lo que tiene que ver con, por ejemplo, hay unos trabajos, ¿conocen a Alejandro Jodorowsky? Sí. ¿Sí? Escritor, psicomagia, que él tiene unos trabajos súper entretenidos que hace rituales medios mágicos para que la gente se sane. Entonces, no sé, bueno, lean el libro Psicomagia de Alejandro Jodorowsky, que es bien bueno. Pero él se hizo un estudio en Francia con uno de los trabajos de él y lo que veían era que los ritos que él hacía, qué sé yo, una persona que estaba deprimida porque su marido, su esposa lo había abandonado, etcétera, etcétera, entonces le decía, mira, agarre, así tal cual, agarre ropa de su pareja, de su expareja, entiérrela, haga un rito y chao. Y la persona se recuperaba. Y la lógica que está detrás de eso, bueno, y lo que veían era que en eso, lo que Jodorowsky llama psicomagia, ¿no es cierto?, lo que se ve es que se activa la corteza singular. Entonces uno hace algo que te hace sentido y que te ayuda a mejorar, a cerrar un ciclo y finalmente la persona, como le hace sentido, logra superar ese evento, en este caso una depresión. De nuevo, ojo, no que porque, no sé, se saca un cálculo renal y lo entierra, se le va a pasar el cálculo renal. Estamos contextualizándolo, pero lo que quiero enfatizar es que es real que la corteza singular anterior le da esa impronta a algunos eventos, ¿ya? Y eso va a ocurrir en el procesamiento sensorial. ¿Tenemos hasta ahora ya? ¿Estamos en la hora? Sí. Entonces, no se vayan. Vamos a seguir, recuerden, para retirar los cuadros. Vamos a seguir con neuro. Ah, pero no me acaban de decir. Sistema somatosensorial. Se llama recreo. Entonces, cuando estemos hablando del sistema somatosensorial, que es, después del sistema visual, de lo más importante de nuestro organismo, ¿no es cierto?, la frontera de nuestro cuerpo vegetativo con el medio ambiente, reconocemos varias modalidades sensoriales. ¿Okay? Entonces está la mecanosensación, el tacto, ¿no es cierto?, la termosensación, que es la temperatura externa, evidentemente, la propiocepción, que esto formalmente no está en los dermatómos, sino que tiene que ver más bien con la posición y el grado de tensión que tienen los músculos, y eso nos da una sensación de balance, de postura, de navegación en el cuerpo, y lo que es la nocicepción, que es la sensación de dolor. ¿Ok? Y de nuevo, no vamos a divagar sobre los aspectos anatómicos, pero recuerden que todas las modalidades somatosensoriales son neuronas pseudomopolares cuyos cuerpos celulares están en el ganglio de raíz dorsal y que proyectan, ¿no es cierto?, las clásicas vías espinotalámicas arriba arriba. ¿Ya? Eso respecto. El sistema somatosensorial, entonces, lo que sabemos es que retroalimenta fuertemente al sistema motor y de hecho la corteza motora primaria
está al frente de la corteza somatosensorial primaria, y en la corteza motora primaria, la principal entrada sináptica es la corteza somatosensorial primaria. ¿Ok? Entonces, eso también es relevante para muchas respuestas condicionadas que tenemos, porque cuando hay un estímulo mecánico, hay toma de decisiones hacia frontal, después se va a palietar nuevamente hacia la corteza motora primaria y baja. Pero además la motora primaria, antes de recibir la información desde la orden, desde la corteza prefrontal, recibe directa la información somatosensorial. ¿Ok? Entonces se dice que recibe la información cruda, la proyección directa, y después el procesamiento de la información desde la corteza prefrontal. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? ¿No? ¿Sí? Por lo tanto, hay una retroalimentación muy grande con el sistema motor. Y por otro lado, recuerden entonces esto que también se hace muy relevante el aspecto clínico, es estos dermátomos y también viscerátomos a nivel interno, ¿no es cierto?, de las proyecciones como van entrando muy ordenaditas desde sacro, lumbar, torácico y cervical, río arriba, ¿ok? Y sabemos, ¿no es cierto?, que esos mapas de entrada a los distintos segmentos del sistema nervioso central están muy estereotipados, ¿no es cierto? Tanto así que uno, qué sé yo, muy habitual que alguien sienta que los dedos, no sé, se le duermen los dedos cada vez que duerme, y eso es porque tiene una contracción cervical, ¿no es cierto?, cada que se duerme, que se le contrae acá, y no es un problema de mala circulación, ¿no es cierto? Eso no, ¿saben ese tipo de cosas? ¿No? Pero recuerden entonces que uno puede hacer, sabemos, estos mapas están muy establecidos, ¿se fija? Entonces, eso es muy habitual de las contracturas que tiene uno, se está todo el día en el teclado, etcétera, que cuando uno relaja el tono muscular en el sueño, en las primeras etapas del sueño, las contracciones entonces generan cambios en las orientaciones, en los ejes posturales, y por ejemplo se atriciona la cervical. Entonces cuando se atricionan el espacio intervertebral, se presionan las vías sensoriales que proyectan a esos dedos, y el paciente siente entumecimiento porque pierde parte de siente un efecto anestésico. Pero no es que tenga un problema de circulación, una neuropatía, sino que solamente es algo periférico. ¿Ya? Pero de nuevo, lo que estoy diciendo que para lograr tener un mapa cortical, somatosensorial, bien preciso y exquisito, es evidente que necesitamos que la información vaya entrando ordenadita y que suba ordenadita por la vía. Y cuando lo vemos en médula espinal, no sé si es lo que vieron con Pérez, pero uno ve la lámina 1, 2, 3, 4, y sabemos que a la lámina 1 entra la vía nociceptora, a la lámina 2 los mecanorreceptores de alto umbral, así va muy ordenada la información subiendo río arriba. ¿Ok? Muy importantes. Es que eso no tiene mucha relevancia en términos de... Es algo que ustedes pueden leer tranquilamente y no les va a causar mayor conmoción. Pero de nuevo, en la formación de nuestros perceptos mecánicos, ¿no es cierto?, convergen los distintos tipos de modalidades sensoriales con los distintos patrones de descarga, y esos van formando nuestro repertorio mecánico a nivel de la corteza somatosensorial. ¿Ok? Lo que sí quiero mencionarles, porque generalmente se menciona poco, tiene que ver con la termosensación, que es lo mismo, son neuronas ganglio raíz dorsal que proyectan, etcétera, etcétera. Lo que sabemos es que tenemos lo que se conoce coloquialmente como las fibras que responden al frío y las fibras que responden al calor. ¿Ok? Entonces en este esquema lo que estamos viendo es frecuencia de descarga, 10 por segundo, etcétera, en virtud de la temperatura periférica, la temperatura en la piel. ¿No es cierto? Recuerden que la temperatura ambiente tranquilamente en un día puede variar 25 grados, ¿no es cierto? Por lo tanto es efectivo que tenemos cambios de temperatura relevantes. Entonces se sabe que hay neuronas, por ejemplo, suponiendo que este va a ser el valor de la temperatura periférica, 32, 34 grados, hay neuronas que cuando sube la temperatura virtualmente no cambia su patrón de descarga, pero cuando disminuye se aumenta. Las definimos como neuronas que tienen un campo receptivo, ¿no es cierto?, que lo llamamos de temperaturas frías, y otras que responden y respondemos mucho más a las temperaturas altas, y particularmente cuando la temperatura ya empieza a alcanzar las temperaturas en que se denaturan las proteínas.
Entonces es una adaptación evidente porque si no respondemos a un cambio de temperatura tan elevado, empieza a haber daño estructural. ¿Sí? Y recuerden que de nuevo, ¿no es cierto? Claro, ambientalmente no vamos a tener 45 grados, pero si está haciendo ejercicio y se está evaporando el agua, tranquilamente puede tener 60, 70 grados a nivel de la dermis, ¿ok? Y en ese contexto lo que sabemos es que esas neuronas que formalmente son somatosensoriales, en vez de expresar los canales mecanosensoriales, expresan un tipo de canal que se conocen como los TRP. TRP es por potencial transitorio, pero da lo mismo, pero la característica es que son canales termosensibles. ¿Ok? Y, como debiesen suponer, hay distintos tipos de estos canales termosensibles que responden a distintas temperaturas. Entonces, por ejemplo, se conoce que TRPA1 responde a temperaturas muy frías, como 10 grados, y por lo tanto cuando ese tipo de neurona descarga esa información para arriba, sentimos frío, porque está reseteado el sistema así. Lo que es interesante es que el único otro estímulo natural que tienen los TRPA1 es el mentol, por ejemplo. Entonces cuando uno come mentol y activa esos receptores, sientes una sensación de frescura única. ¿Sí? O en el caso de los TRPV1, que son canales que responden a altas temperaturas. En esto está mucho más estudiado. ¿Ok? Y recuerden que esta es una vía sensorial que proyecta directamente al tálamo, formalmente el tálamo somatosensorial, pero directamente al hipotálamo. Recuerden que en esos cursos menores de fisiología vieron que el hipotálamo tiene ciertos termorreguladores. Y por lo tanto, ante un aumento de la temperatura, respondemos de manera, ¿no es cierto?, con una vasodilatación, sudoración, hiperventilación, etcétera, etcétera. El otro estímulo natural que tienen los canales TRPV son la capsaicina, la alicina y los principios activos volátiles del ají, el ajo, etcétera. Entonces, por eso cuando uno se come un chipotle mexicano, da una sensación de calor y uno se pone a transpirar, se pone rojo porque genera una respuesta de disminuir el calor. Pero formalmente no estamos teniendo calor. ¿Ok? Entonces es importante tenerlo presente porque esto nos muestra, ¿por qué lo estoy trayendo a colación? Porque si uno engaña las modalidades sensoriales, el cerebro va a sentir, si uno le toca, ¿no es cierto? Si uno estimula una fibra termosensible de calor, uno va a sentir calor. Si es de frío, va a sentir frío. Si estimulas una del apetito, va a sentir apetito. En ese sentido es bien burdo el sistema. Pero no puede ser de otra manera, porque tiene que reportar. Eso es lo que reporta. Está construido las vías sensoriales para que si al mapa cortical, a esa zona del mapa cortical, llega esa información, uno va a sentir, qué sé yo, calor aquí o frío acá. ¿Entienden? Entonces hay fármacos que uno los puede utilizar para engañar el procesamiento sensorial en el cerebro. ¿Ya? Pero de nuevo, quería mencionarles eso de que los termorreceptores también son formalmente la vía somatosensorial, gánglio raíz dorsal, etcétera, etcétera. Y el otro aspecto importante, que algo de esto lo tocamos cuando hablamos de propagación del impulso nervioso el semestre pasado, es que hay una característica que es de facto, es decir, es así, no sabemos si esto tiene alguna otra implicancia, pero es que las distintas modalidades sensoriales, dolor, termorrecepción, vibración, presión, en general correlacionan muy bien con distintas velocidades de conducción. ¿Ok? Entonces uno, cuando hace un electroneurograma del nervio ciático, algún nervio que entra, ¿no es cierto?, estos nervios sensoriales, o pueden ser mixtos, uno puede tener una correlación entre las velocidades de conducción y la modalidad sensorial. Y eso es relevante porque a veces se ocupa el electroneurograma como una primera evaluación preliminar de un eventual daño periférico nervioso. Entonces, aquí vean, para que recuerden, pues, en el sentido, esto es básicamente, ¿no es cierto?, la descarga, la frecuencia de descarga, si quieren verlo así, el tiempo que se da el estímulo y lo que se demora en llegar el estímulo al registro. Es decir, imaginémonos que yo tengo un electroregistro acá, me estoy estimulando en esta zona. Entonces estimulo acá y si a los
3 milisegundos llega una gran... A los 3 milisegundos llega una espiga, yo sé que esas son neuronas mielinizadas, ¿no es cierto? Yo sé esta distancia, que es 1 metro, que si viajó a 100 metros por segundo va a llegar en 0,01 segundo. Calculo la velocidad de conducción. Estas son de una velocidad de conducción acorde con neurona mielinizada de un axón de 20 micrómetros de diámetro. Poco después de esa llegan otras y otras, y algunas más lentas, etc. ¿Se acuerdan de eso, no? Del patrón de descarga. Y como les digo, eso se ocupa clínicamente porque para cada nervio está relativamente estereotipado el patrón de descarga que estamos viendo. Esto es muy parecido a un electrocardiograma, de hecho. ¿Sí? En el electrocardiograma que uno ve, ¿se acuerdan? La onda P, Q, R, S y T, y uno dice repolarización auricular, repolarización ventricular, repolarización, porque es la onda secuencial como va de aurícula a ventrícula. Aquí es lo mismo, van proyectándose y las más rápidas sabemos que son motoras, las segundas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces de repente un paciente puede tener una neuropatía, porque tuvo una lesión y tiene una sensación de entumecimiento y uno ve que, claro, las motoras están bien, pero las mecánicas están lesionadas porque no se ve esta espiga y por lo tanto, ¿no es cierto?, correlaciona bien con eso. ¿Sí? Miren, ahí está más o menos lo que ya les mencionaba. Lo que vamos a empezar a ver ahora, lo que me interesa que veamos, que es algo que justo no está aquí. ¿Va? ¿No está aquí? Ya da lo mismo, entonces no lo vamos a ver ahora. Pero hay una muy buena correlación. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a hablar de dolor ahora a la vuelta, ¿sí?